Bienvenidos a el episodio número 79 de esta serie llamada La Universidad del Futuro. Ya hemos venido ya este año creando conversaciones sobre temas importantes para replantear un poco la educación. Si estamos como en ese intento de buscar las maneras podemos aprender como sociedad mejor, cómo podemos organizarnos como sociedad civil también mejor, reuniendo el capital creativo que hay en los territorios y de las personas que hemos conocido para empezar como unos diálogos y esos diálogos que puedan llevarnos a contarnos pues las historias. Las historias ayudan a fortalecer también la empatía, pero ayudan a fortalecer la confianza para iniciar un proyecto. Entonces estamos empezando a testear con las personas quiénes son las personas como más indicadas para empezar este ejercicio. Y bueno, una de las cosas que nos han llamado la atención es como aumentar la confianza, aumentar el conocimiento y aumentar también como las redes de trabajo, porque sabemos que el futuro de la educación solo es posible si hay una base sólida de comunidades, de redes de personas que estén como organizadas trabajando en red. Entonces, bienvenido Álvaro a esta Gracias. conversación del día de hoy y esperamos pues que sea un espacio muy nutritivo. Podemos hablar un poquito de tu vida, pero también un poco de filosofía y de educación, que es el tema para hoy. Bienvenido. Gracias, gracias Andrés. Pues encantado, encantado de estar con vosotros. Perdonadme que voy a usar el castellano peninsular porque, bueno, como sabes, llevo 31 años en Madrid, en España, pero digo que fundamentalmente en Madrid, y tengo un español ahora entre colombiano y español peninsular que se llama aquí. Gracias. Bueno, Álvaro, pues lo primero sería conocer un poquito de tu vida, de los espacios, ¿cierto? Donde te has formado y como nos ha parecido muy importante para hablar del futuro de la educación, tener esa perspectiva de cuáles son como los entornos donde aprendemos y cómo ha sido aprender para ti. Ujú. Y, y, y un poquito como autobiográfico también este primer momento para que te conozcan, porque pues no te voy a hacer una introducción, sino como que tú mismo vayas un poco surcando en tu narrativa un relato acerca de los aprendizajes en la vida, ¿cierto? Mm. Vale, gracias. No, pues a ver, primero yo me formé en Manizales, yo soy egresado de la Universidad de Caldas, estudié filosofía y letras, fui profesor desde muy joven, primero en Manizales fui profesor de filosofía en un colegio de Manizales y luego vine a Bogotá a hacer un máster en filosofía en la Universidad Javeriana. Me formé en la Javeriana, luego fui profesor bastantes años de la Javeriana, bueno, de la Tadeo Lozano, de La Salle, de San Buenaventura, etcétera. Eso que hacemos muchos los profesores en Colombia a nivel privado cuando no somos públicos, sino que sí de una universidad a otra. Y luego, en 1991, me vine a España a hacer un doctorado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, donde también fui profesor colaborador. Y luego me quedé en España por muchas razones. Una por la situación política, sobre todo que en Colombia la violencia del narcotráfico, que era muy fuerte en los 90, y me quedé en Madrid. A través de eso fundamos una ONG para apoyar a los inmigrantes, primero colombianos, desde 1992. Éramos una asociación cultural, luego digo, se volvió una ONG una organización no gubernamental de desarrollo, que es hasta ahora. La hemos logrado sostener estos 30 años, que ha sido muy difícil y muy duro, la verdad, porque el tema migratorio, pues bueno, ya podré contar un poco más. Es un problema, es un tema muy complejo, más de lo que la gente cree. Y luego ha sido un trabajo interesante, un trabajo social. No digo que abandoné la filosofía, pero sí la dejé un poco aparcada. Soy escritor también y soy, bueno, ensayista en filosofía. Me dedico a escribir, que es una gran pasión. Y, y mi vida ha transcurrido fundamentalmente como una experiencia migratoria entre Colombia y España, bien por los proyectos de cooperación que estamos siempre desarrollando con Colombia, y luego porque
cuando se vive tanto tiempo fuera de un país, se establecen como unas relaciones, yo diría casi como transnacionales, ¿no? Entonces, pues tengo una relación muy cercana a Colombia y viajo casi cada año al país bien por temas de trabajo, más por temas de trabajo. Ya el turismo lo hago en otros países cuando puedo. Me gustaría Vale, ¿qué conocer, te... Álvaro, un poco eso de Manizales, porque yo también soy de allá y curiosamente cuando yo paso de vivir yo estudié un poco la primaria en Cali, luego en Manizales, la universidad, y ahí tuve un encuentro muy fortuito con la filosofía, como con personas, surgió como un interés de una manera muy autodidacta de acercarnos un poco como a textos filosóficos que por ese tiempo se estaban leyendo en la ciudad y me gustaría cómo fue ese enganche para ti con la filosofía, qué fue lo que despertó esa curiosidad en ti para decir, ve, voy a querer estudiar esto, un mundo tan Vale, amplio y tan importante sí. que yo siento que es como una base para todas las profesiones porque significa como pensar, ¿cierto? Por uno mismo y reflexionar y tener una actitud como curiosa frente al mundo. ¿Cómo fue para ti ese Mm. acercamiento? ¿Cómo te enganchaste con Pues, la filosofía? bueno, pues muy buena tu pregunta, Andrés. Pues estás hablando con un apasionado de la filosofía. Para mí la filosofía ha sido una pasión desde muy joven. Yo siempre cuento, incluso en mi tesis doctoral que se llama Nietzsche, filósofo reductor, que se volvió un libro, cuento en la introducción que yo conocí a Nietzsche a los 17 años. Empecé a leer así, habló Zaratustra, en un colegio de un pueblecito cerca de Manizales, que se llama Risaralda. Estudié el bachillerato y cuando cogí el libro y lo abrí, yo sentí que me conectaba, como que tú dices, ¿no? A un mundo que estaba como en mi mente. O sea, ya hablándote más vivencialmente, era algo que estaba como puesto en mi mente. Fue una cosa impresionante. Luego recordé una anécdota que cuenta Nietzsche en sus libros, que alguna vez él entró a una biblioteca, a una librería, perdón, en Alemania, y entró y encontró el libro de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, y dice que es como si lo llamara y que el libro le dijo Tom legge, o sea, toma y lee, Tom legge, y yo sentí eso con él cuando tenía 17 años, y mi pasión primero me llevó como a una búsqueda interior, que ha sido mi vida realmente, más que una búsqueda teórica, digo, una búsqueda interior de mí mismo, de lo que yo era como ser humano, y la filosofía francamente me abrió y me sigue abriendo todas las puertas del conocimiento. Todo lo que yo quería, todo lo que busqué a nivel de conocimiento lo encontré en la filosofía, por eso te digo que soy un apasionado de la filosofía. Incluso curiosamente empecé a estudiar Derecho, no filosofía, en Pereira, en la Libre de Pereira, y también ocurrió una cosa muy bella que te cuento, pues a nivel más vivencial, cuando estaba en segundo año de Derecho, tuve un profesor de filosofía que nos pidió un ensayo y yo en ese ensayo le hablé de eso que me pasaba, ¿no? Mm. Entonces, él dijo que era como que yo era un buscador de la verdad, una cosa así, ¿no? Y que él me recomendaba que me dedicara a la filosofía, no al derecho. Y eso me llevó como tú dices, a Manizales a estudiar filosofía. Ya lo tenía clarísimo y me metí a la filosofía de lleno, tanto que nunca la he abandonado. Desde los 17 años siempre estoy estudiando filosofía, siempre estoy reflexionando, vivo una vida bastante ascética toda mi vida, no solo Madrid, y eso me ha permitido pues trascender permanentemente cosas en el camino del conocimiento y creo que, bueno, que lo haré hasta mi muerte, más o menos esa es Hablemos un poquito de la eso de brevedad de mi vida. Nietzsche, que me interesa un poco porque siento que yo también tuve un encuentro muy fortuito con él, sobre todo con Zaratustra, con Humano demasiado humano, como que era una forma de Mm. escritura que le interpelaba a uno también a su propia existencia y uno como que encontraba una manera también de pensarse ciertas cosas que estaba como viviendo, ¿cierto? Y como que son pensadores tan grandes, unas mentes tan poderosas que incluso
es muy diferente como uno lo puede leer a esa joven, a ahorita leerlo ya en otro momento, como que es un pensamiento que puede enriquecer mucho el trabajo también como de la educación. Entonces me gustaría un poco como cuáles Sí. son como los conceptos o las cosas como en Nietzsche que podrían actual hoy en día ser para nosotros como fuente de inspiración para esta nueva educación del futuro. Muchas gracias. Sí, sí, clarísimo. Mira, yo creo que, bueno, en todo este estudio que he hecho de Nietzsche, pues, bueno, yo creo que más de 30 años, la verdad, he llegado a conclusiones muy fuertes que tienen que ver con, realmente, con una cosa que él llamó la transvaloración, ¿sí? En alemán es un Vertun aller Werte, o sea, es una transformación de los valores, era la posibilidad abierta de otro mundo, de una interpretación, incluso yo diría que más que una interpretación, una transformación del mundo, fundamentalmente del mundo humano, ¿vale? Era como a través de una serie de vivencias que él tuvo. Yo ya no hablo de conceptos porque sabes que en Nietzsche es muy difícil hablar de conceptos. Él usa metáforas, Mm, símbolos. Entonces, en esas vivencias hay una serie de elementos que apuntan, yo pienso que fundamentalmente a una visión ética. Nietzsche juega con dos cosas, como lo sabes tú si te has acercado a él, que es la ética y la estética. ¿Verdad? O mm, sea, todo se está moviendo en un mundo ético que a la vez se vuelve un mundo estético, ¿verdad? Y hay muchas visiones hacia el futuro que están dichas en metáforas. mm, El superhombre mismo es una figura estética, es un rayo que cae de esa oscura nube que es el hombre, entonces, de Zaratustra. Son cosas muy interesantes, muy bonitas, porque esa visión estética, pues yo la he entendido también como una manera de decir lo que no se puede decir o de contar lo que no se puede contar mm, hacia un mundo como esto, como la educación, que implicará una especie de cambio en la valoración que hasta ahora los seres humanos hemos hecho del mundo. Un cambio de valoración porque fundamentalmente lo que se quiere es un nuevo hombre, ¿verdad? Llámalo superhombre, por ejemplo, mm, o Übermensch, o sea, más allá del hombre, que implicará cambiar toda esta valoración. Él consideraba que sobre todo la valoración occidental, judeocristiana de la vida, una serie de valores que vienen desde el judaísmo al cristianismo, que tienen que ver fundamentalmente con un concepto que es muy duro de manejar, que es el concepto del pecado, pero sobre todo de la culpa, del castigo de Dios como un elemento clave en Occidente, que en el fondo es eso, como una especie de gran censurador de la vida. Entonces, si Dios muere o no existe simplemente porque desaparece del contexto universal, hay que pensar que lo que queda después de la muerte de Dios no es un vacío de Dios o una nostalgia de Dios, sino un mundo sin Dios. Y ese mundo sin Dios, pues ya es un mundo sin dioses, desde luego, más allá de cualquier elemento de tipo teológico, mm, implicará el sentido de la tierra. Una tierra solamente hecha para los humanos, el sentido de la tierra, de nuevo es el superhombre, que es el que inaugura una nueva era donde fundamentalmente los seres humanos por fin somos libres. Somos libres para hacer lo que queramos, pero también somos libres para ser felices. Somos libres para crear sobre el mundo, así como se había pensado que Dios creaba. mm, Ahora los seres humanos creamos sobre el mundo y podemos recrear el mundo, recrearlo, incluso en un fertum, en valores, en cambios que van hacia una nueva perspectiva, donde realmente los seres humanos, digo, por fin somos humanos. Entonces, esta reflexión hecha a la luz de crearla sobre vivencias, primero es muy dura,
lo que reconozco. O sea, quizás yo he hecho el ensayo sobre mi propia vida, de crear una vida así. Reconozco ahora, después de los años, que ha sido muy duro. Hay una cosa muy fuerte que es la soledad, pero la soledad no existencial, sino la soledad metafísica. Este sentido sin sentido, de estar en un mundo que no te pertenece porque ya no haces parte de él casi, y estar en un universo sin sentido que tiene sentido para ti. Por eso hablo de una soledad metafísica, o sea, más allá del mundo. Y también él lo había dicho y yo lo he vivenciado, que Oh. vivir en un mundo así resulta complejo, porque trágico es la palabra de él, porque sientes que eres demasiado humano, pero a la vez estás en un mundo de, llámalo de seres que no, que es, también casi que lo sigo a él, casi que ni siquiera son humanos, son especies de grandes masas, de grandes rebaños. La palabra más dura en él es plebe, por eso este universo así planteado, él lo soñaba como un universo de aristócratas, pero esa aristocracia, que es otra cosa que no se ha entendido muy bien en Nietzsche, es una aristocracia del espíritu. Ujú. Pero también aprovecho para decirte, Andrés, que el espíritu ya no es esa connotación que todavía le siguen dando los cristianos, ¿no? Este espíritu es otra cosa, no es teológico, ni siquiera es metafísico. El sentido del espíritu es como algo que se va, a lo cual se va accediendo, ¿verdad? Desde el sentido mismo de esta profundidad, diríamos, de la vida como tal. Sí, hay un texto donde él habla también de esas tres transformaciones del espíritu, ¿cierto? Que pone la metáfora del Camello, león, el del camello, el león y niño el niño. y el Eso, camello. sí, Parece también muy poderosa también porque como que en esas metáforas ya ha muerto Dios y en el crepúsculo de cualquier ídolo, de consuelo psicológico, más allá de la existencia humana, paradójicamente le está planteando como una trascendencia del ser humano, ¿cierto? Como algo, un sí, ser que se está trascendiendo a sí mismo y esa trascendencia es estética, es sí, ética. Es como sí, una cosa muy poderosa que uno la vuelve y la lee y como que le vuelve como a generar a uno un cosquilleo en todo el cuerpo y en el pensamiento para seguir en ese trabajo que él decía que pues iba a llevar varias generaciones a hacerlo, que no se iba a lograr. También era en ese sentido como consciente que no era una solución rápida, sino que era un proceso que se iba a demorar mucho tiempo, que él decía, es una filosofía para el mañana. Y otra de las sí, cosas que me gustan de él también es que en el texto, no sé si fue en Zaratustra, donde parece que arranca como él bajando desde una montaña, como si sí, después de una soledad muy profunda, él va a compartir una palabra que ha fermentado después de un conocimiento que no es solo teórico, sino que es muy encarnado, muy existencial, muy sentido. Eso también es algo bello dentro de una construcción de un pensamiento propio, sí, sí, que a veces en la filosofía, eh, por hacer tanto como que la gente tenga como una historia de la filosofía o una concepción de muchos filósofos, como que a veces se pierde un poquito ese carácter de existencial de ese conocimiento y me parece en sí. ese sentido como un valor muy grande. Sí, hay dos cosas claves a mi modo de ver, Andrés. Una es que las tres transformaciones del espíritu, que él las pone en metáforas digan, dos animales y el niño, es el yo debo y el yo quiero y el yo soy. O sea, las tres transformaciones llevan del camello, que es el hombre tradicional que carga con todos los valores que le pone el sistema, el león, que es el que lucha contra esos valores porque quiere cambiar, que es más o menos lo que te estoy contando, el cambio de un ser humano. Ahora, entender que estos procesos son completamente individuales, que no son procesos generales, son masificados, estos son escaleras al porvenir, dice él, pero escaleras donde cada escalón es diferente y cada escalón lo marca cada hombre en su propio proceso. Entonces, esas transformaciones llevarían al niño, que es la inocencia y el olvido. Él dice que habría que llegar a un nivel del yo soy es cuando puedo tener
la inocencia del devenir, pero además el olvido de todo lo que he recorrido para entrar como a un mundo completamente nuevo. Ahora, lo que tú dices es también la crítica de Nietzsche a lo que él considera la academia, las facultades de filosofía, que dejan mucho que desear. Yo he pasado por varias y las he abandonado también corriente porque tenemos un gran problema, incluso lo viví mucho en Colombia, lo reconozco, con los académicos, con los intelectuales. La misma Facultad de Filosofía de la Javeriana, como lo saben algunos amigos míos, es una especie de construcción alemana, alemana criolla, diría yo. Entonces es como una serie de intelectuales que se creen superiores a los demás, pero son elementos totalmente teóricos. Nietzsche casi nunca entra a esos espacios. Alguien decía que había que ponerle corbatín para meterlo a la academia. También fue mi interés en estudiar a Nietzsche justo por eso, porque yo era un hombre que me movía entre la academia y la no academia. Como te conté al comienzo de mi historia, al final abandoné la misma academia y me dediqué al trabajo social, a otra cosa, que no casi, porque al final ves que el intelectualismo de Occidente, los académicos, que son también bestias de carga, dice Nietzsche, se cargan una serie de valores teóricos y son intérpretes de otros, pero no de ellos mismos, en el fondo. Entonces, pues especialistas en Kant, en Hegel, en Schopenhauer, incluso en el mismo Nietzsche, pero que no trascienden mucho la vivencia misma del pensamiento. Entonces, aquí hay que hablar de un pensamiento transformador y eso es lo que conecta con la educación, Andrés. O sea, ahí es donde yo veo el futuro de la educación. Esto es una filosofía del porvenir, muy bien, apunta hacia el porvenir. Nietzsche él mismo se consideraba un filósofo que había nacido antes de tiempo, un pensamiento póstumo, o sea, hacia el futuro, que no saber, bueno, no, si no nos destruimos antes, pues habrá un futuro para la Tierra, o sea, si no lo destruyen estos locos que lo están intentando destruir, pues tendríamos un porvenir distinto, esa es la palabra, distinto, que no tendría nada que ver con esta valoración. ¿Qué pasaría con las nuevas generaciones que fuesen educadas a la luz de estos criterios? Serían niños y niñas completamente libres, espontáneos, que construirían un mundo casi como al nivel que la construyen los niños, dice él, como cuando juegan en una playa desierta y hacen castillos de arena que luego destruyen. Es decir, nada es permanente, no existe ni siquiera el ser. Desde luego, yo diría que la nada tampoco, ni nadea, como decía Heidegger, sino que al final sería un mundo completamente posibilitado de construcción y destrucción, ¿vale? En donde jugaría eso también de que para construir un mundo hay que destruir un mundo. Y la invitación ahora, creo yo, está más en destruir un mundo para poder construir el otro. Si un maestro en cualquier lugar del mundo puede hacer ese trabajo, ese trabajo pedagógico de destruir el mundo que hemos heredado de los mayores para construir con los niños y niñas un mundo nuevo, ese maestro realmente estaría llamado a lo que él llamaría el filósofo del porvenir, o realmente casi un ensayo de superhombre, sería eso, la construcción de un nuevo mundo. Sí, esa parte es bien potente porque para hablar del lenguaje de la reconstrucción, pues hay primero que tener como una disilusión por algo que se está acabando, ¿cierto? Y Zachar Stein, un filósofo de la educación que yo vengo leyendo, él habla mucho de la educación entre mundos. Y dice que estamos como entre mundos y en un momento histórico donde hay como un ocaso de muchas cosas, de la política, la economía, las instituciones educativas, incluso se empieza a ver una deserción muy alta porque no hay una acogida muy grande de esos espacios para las nuevas generaciones, no se sienten representados en lo que están haciendo, como que también en esa educación entre mundos
en esos momentos de caos, como que lo que puede volver otra vez a volver a dar un cierto orden es otra vez como que empezar otra vez con esa cultura, con lo que los niños juegan, ¿cierto? Como pensar la educación como un juego. Y en eso estamos Sí. nosotros, como que sabemos Ujú. que el juego es muy importante, y lo decía Huizinga, en todas las áreas de la existencia y de la cultura, y cada generación pues juega determinadas cosas, entonces es muy importante también poder pasar por eso, y yo creo que también la pandemia nos enseñó mucho también en parte sentir esa desazón, ese Sí. incomodamiento, esa angustia, ese no saber, que se vuelven también tan ricos a la hora. Sin eso, si no hubiera pasado eso, no estuviéramos haciendo esto ahorita, ¿cierto? Como que los momentos también de oscuridad están como que también atravesados por cierta oportunidad para empezar a reconstruir y a volver a mirar y a ordenar un poco el mundo en escalas más pequeñas, que es lo que también la Universidad del Futuro está buscando. Es como, bueno, ya sabemos que hay una gran cooptación tecnocrática de la educación, sabemos que pasan muchas cosas de las cuales no nos sentimos contentos, pero como que hacemos también de todo eso como el material para cómo sería entonces ese nuevo esquema, y por eso en ese sentido el pensamiento de Nietzsche y la transvaloración de los valores y volver a hablar como con esas metáforas nos resultan a nosotros como interesantes, sabiéndonos pues como en ese crepúsculo de los ídolos, el crepúsculo de la autoridad docente también, el crepúsculo de Sí. todas las cosas que representaban esos principios de autoridad, y cómo empezar a la pregunta que nos estamos haciendo acá también en esos espacios es cómo empezar a que esa autoridad docente, pues, empezar a reconocer las personas que tienen como alguna voz y una experiencia que podrían ya en tribu, ya en colectivo, ya en contextos más colectivos, empezar a compartir esa abundancia educativa, compartir un poco esas vivencias, compartir esos relatos, y es ahí donde nos estamos parando nosotros también para hacer el éxodo también de las instituciones constituidas a otro tipo de cosas que no sabemos muy bien cómo son. Lo que sí sabemos es que requieren, y lo que nos interesa también como personas, no espacio solamente para aprender en tiempos muy limitados, sino por lo menos crear estructuras educativas para el aprendizaje a lo largo de la vida, y por lo menos que sean intergeneracionales, que donde puedan entrar personas con más riqueza de sabiduría, de experiencia, y que tenga un poquito esa conexión también con las personas, porque una de las crisis educativas también que tenemos es que no tenemos una transmisión intergeneracional de nuestro conocimiento, y se quedan como Ujú. los niños con los niños, los jóvenes, y no hay como Sí. realmente como una visión más amplia del mundo. Sí, 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 no, yo creo que en el fondo es eso también, o sea, es como, eh, mm, primero cambiar la manera en que se ha establecido el conocimiento. Segundo, habría que hacer una modificación completa de la escuela. Como sabes muy bien, la escuela ha sido una de las cosas más conservadoras. La escuela sirve yo mientras te escuchaba estaba pensando en Michel Foucault, o sea, yo creo que después de Nietzsche, incluso te puedo hablar un poco de Foucault, pero antes de pasar a Foucault, yo sí quería pensar a la luz de eso que acabas de decir, que esta cultura, había dicho Nietzsche, sería una visión dionisíaca del mundo. O sea, cuando él curiosamente construyó la visión dionisíaca muy joven, casi cuando empezó a trabajar sobre el nacimiento de la tragedia y todo eso, cuando se le ocurrió la figura de Dionisos en contraposición a Apolo, que es, no sé si recuerdas que fundamentalmente, pues Dionisos es la desmesura, es la fiesta, Mm, es la orgía, es una visión, dice, de un Dios que crea, entre comillas, el desorden, lo que acabas de decir, la anarquía, la desmesura, frente a la orden y la medida que implicó Apolo. Apolo en Grecia, pues simboliza el Dios, simplemente eso, la medida, la mesura, la misma racionalidad, el hecho de estar atrapados en unas estructuras que terminaron donde terminaron. O sea, yo creo que ahora, después de 25 siglos, mm, se puede hacer esta interpretación de un mundo que realmente fue gobernado por Apolo, diría Nietzsche, ¿no? Por esa visión, sobre todo occidental, del orden, de la mesura, de la medida, de no pases ciertos límites, contrólate. Entonces, la escuela terminó siendo como una especie de educadora de borregos,
educadora de tradiciones para los niños, de represiones, restricciones, de intentar que los niños terminen en un molde, uniformados, etcétera. Que creo que el mejor análisis de la escuela la hizo Michel Foucault, cuando llama, tomando desde luego a Nietzsche, Foucault construye una filosofía fundamentalmente basada en el poder, en la manera en que se ha controlado el poder, en las instituciones que han controlado el poder, como la clínica, la prisión, la escuela, la familia, desde luego, toda esa visión cerrada de que pertenecemos a circuitos donde se controla siempre un poder que dicta a alguien y para alguien. Pero si seguimos una educación, diríamos, más dionisíaca, desde luego aquí no hay poderes. Aquí, como dices muy bien, habría gente o maestros, entre comillas, que tendrían una mejor experiencia frente a los niños, podrían trabajar con los niños, experiencias. Hay una cosa muy linda que yo he descubierto en todo este proceso, que es la fuerza, y lo digo tal cual, la fuerza del amor. La fuerza del amor es el amor pues no es toda esa visión, pues sobre todo clásica del enamoramiento y de toda esa locura y de la construcción, incluso de la pareja, sino pues de siempre una sistematización de la sexualidad en pareja, en familia, en la reproducción, hay que reproducirse. Bueno, ahora más que reproducirse, pues también tenemos los perros. Entonces, toda una visión de una estructura familiar que, francamente, bueno, yo te estoy hablando desde Europa. Aquí, por ejemplo, es terrible ver eso. O sea, yo alucino, digo, se dice en España, alucino viendo la manera en que estos, por ejemplo, los perros han ganado un papel protagónico en el manejo de los afectos, que es terrible. O sea, yo no, pues decir, no concibo que las mujeres en Europa ya no se reproducen porque tienen perros. Entonces, vosotros allá, pues al menos creo que las mujeres pueden tener algún interés en tener niños, pero es que aquí no hay ningún interés. Este país se está volviendo cada vez más un país de viejos porque ya la gente joven prefiere tener un perro o un gato para su afecto. Pero entonces, volviendo a Foucault, si logramos como romper esas estructuras de poder, hay textos en Foucault también maravillosos de eso, entraríamos a un juego, esa es la palabra, a un juego, incluso un juego entre adultos con los niños, pero un juego recreativo que permita fundamentalmente que los niños sean educados, digo, a través del amor. ¿Por qué el amor? Porque el amor es la comprensión del otro, simplemente. El amor es comprender al otro. No tiene ningún sentido, a mi modo de ver. Incluso el amor visto desde Nietzsche, pero lo dejo planteado, ni ningún carácter moral, ni ningún carácter menos judeocristiano. O sea, no es el amor de Cristo, que es un simbólico que ya no existe para nosotros, ni el amor de nadie, de ningún profeta, no, es el amor que da y recibe en la interrelación que un ser humano establece con otro. Entonces yo creo que si se recuperase o se creara un amor de ese tipo, pues lograríamos que las nuevas generaciones no estuvieran tan mal como están en este momento, están totalmente perdidas, o sea, no solo manipuladas por una sociedad terriblemente ideologizada, como la que tenemos en todo el mundo, no es solo en Colombia o en España, sino es mundial, una manipulación ideológica de los jóvenes. Tenemos grandes problemas con la droga y la pregunta que siempre nos hacemos, incluso estos países que consumen más droga que los del sur, es por qué la gente ha terminado, no solo los jóvenes, sino la gente terminó drogándose para huir del sistema. Pero entonces es que el sistema no les da ninguna posibilidad real de desarrollarse integralmente como seres humanos. Les falta amor, les falta afecto. La pandemia, ahora que lo mencionas, ha dejado un gran vacío existencial en el mundo. Nunca se habían vivido, por ejemplo, una salud mental que cada vez se deteriora más. Los suicidios están avanzando de una manera escandalosa en el mundo.
Aquí hay más suicidios después de la pandemia que antes de la pandemia, pero además hay una sensación de violencia. Por ejemplo, eso no lo vivíamos acá. Aquí se está matando gente como no ocurría antes. Estas balaceras en todo el mundo, no solo en los Estados Unidos, que ya era el país de las balaceras, o Colombia, sino ahora yo estoy alarmado viendo por televisión, todos los días hay, ayer un hombre mató yo no sé cuántos en un pueblo de España, entonces, pero a ver, nunca habíamos vivido eso en 30 años que yo vivo aquí. No, que disparó contra el padre, a la vez mató a un policía que se metió en la pelea y cada vez, todos los días hay una noticia de esto. Entonces, se dice ya que es que la pandemia dejó a la gente muy tocada porque claro, la pandemia también fue una oportunidad para que la gente reflexionara más sobre sí, para que pudiera ver que somos seres terriblemente transitorios, que la vida está amenazada por la muerte y de pronto el mundo pandémico fue un mundo donde nos encerraron a todos, ni siquiera sabemos ahora realmente las causas de eso, pero nos encerraron a todos y la gente se angustió, se desesperó y no ha podido olvidar que estuvimos en cárceles que el sistema creó y que no nos dejaron salir de las casas ni siquiera con el tapabocas puesto. Y millones de seres humanos quedamos atrapados en una cosa terrible que ocurrió en estos años pasados, pocos. Entonces, que no nos recuperamos de eso, que hay un vacío existencial mundial que no sabemos dónde nos va a llevar, pero que estas cosas sí terminan siendo una voz de alarma para, para el mundo actual y si realmente tendremos posibilidad de construir un nuevo mundo o no. Sí, yo creo que hay un punto importante que yo lo he visto, sobre todo acá en América Latina también, donde de mucho de esa necesidad de pertenecer y de estar con el otro, como en esencia como el principio de la religión, que es como el estar con el otro, como religarse, como conectarse Sí. con alguien, con acompañarse, acunarse, aprender del otro, pues como no tenemos tantos espacios y hay muchos espacios como que han llevado como a un replegamiento muy fuerte de las personas, pues a veces, y por el otro lado la necesidad de encontrar esos espacios, pues ha habido como un resurgimiento también del evangelismo conservador en América Latina muy fuerte. Sí. También muchos jóvenes de Europa yéndose también hacia el ISIS, los movimientos también en Estados Unidos conspiranoicos tomándose el palacio, así con cuernos, así como saliendo como de mucha gente queriendo otra vez como trascender y entonces como no tenemos como contenedores para esa trascendencia positiva y hay mucha soledad y hay mucha desconexión y sobre todo también mucha adicción a estas redes sociales y a este narcisismo que pues se han vuelto también como espacios muy tenaces para las nuevas generaciones y para nosotros. Entonces, por eso estamos como empezando a ver que para volver otra vez a que no exista tanto ni esas alarmas en el suicidio ni el consumo, pues que los jóvenes puedan tener, si quieren sobrevivir a este mundo, tener como espacios mucho más conectados con los demás y incluso pensar los colectivos y las comunidades como también como psicoactivos, como espacios Sí. de psicoactivos que no son ya solamente para como la gente lo resuelve de una manera individual, sino como que buscar maneras donde ese sentido de pertenencia, ese sentido como de conexión, pues resulte. Yo he visto que las personas que nos tocó pues el antes de Internet tenemos esa conciencia de que se requiere hoy en día pues tener espacios como más cohesionados donde nos podamos como sentir como en acción, como con confianza, con oportunidades como de pensarnos cosas nuevas. Y ahí es donde viene todo este trabajo que estamos haciendo, buscando también sembrar por lo menos las claves para cómo podría ser esa educación como distribuida y en redes y donde podamos estar intercambiando con otras personas. Entonces, donde las personas jóvenes se comprometan también como con problemas también más significativos, porque en la escuela también no están encontrando esos problemas que los conecten y que los desafíen a sí mismos, sino como que se volvieron cosas como muy mediocres, un espacio de mucha mediocridad y entonces eso es lo Sí. que hace que ahí yo me pregunto también en ese sentido también cómo podríamos, para ti, cómo sería como esa conexión. Yo lo veo mucho por el lado tribal y yo siento con McLuhan, uno de los pensadores que se pensó Sí. también el mundo de lo técnico, él ha hablado de una retribalización,
también del mundo y otra vez de volver otra vez a crear como esos espacios para, ya no tan masivos, sino como en ese sentido una aristocracia del espíritu. En ese sentido, yo si quiero armar un proyecto, yo me relacionaría con las personas con las cuales Sí, yo resueno mejor. Yo no podría hacer eso, abrir eso para todo el mundo, sino como sí, que uno lo hace en pequeñas escalas. Entonces, y en ese sentido, otra de las cosas que me ha motivado mucho empezar como a traer también a estos programas es como la pregunta por cuáles son los relatos más ricos de nuestra humanidad que debemos colocar en el centro de nuestras discusiones para organizar de nuevo la educación. Porque si uno empieza a mirar y a observar, hay muchas personas que ya tienen como pequeñas pistas de cómo podría ser una educación más con mayor como profundidad y como con mayor conexión. Y entonces mm, reunir a ese grupo, reunir a esas personas incorporar también las innovaciones sociales que están sucediendo por fuera de la escuela también a mí me llama mucho la atención porque muchas de las cosas como de mayores aprendizajes que se están dando no se están dando tampoco en las instituciones, sino que se dan es como mm, por fuera de ellas. Entonces reunir a esa gente y reunir a esa diversidad es lo que me anima ahorita a estar haciendo lo que estamos haciendo. Para ti, ¿cómo sería, cómo podríamos aumentar también esa capacidad eh, Álvaro, de aprender juntos como sociedad? ¿Cómo tú podrías, cuál sería esa protopía? ¿Cuál sería como esa protopía? Lo estamos usando en un concepto ya mm, no tan así como de algo utópico como la sí. idea que tuvo el progreso, la razón, el sujeto, sino como pequeñas cositas que uno va haciendo en el día a día que realmente pueden estar como creando la interfaz para esa transformación. ¿Cómo podríamos Mm. seguir aprendiendo como sociedad? Es una pregunta que yo quisiera que exploráramos juntos ahorita. Sí, sí, yo Mm. creo que ahí pues está la idea que también pues se ha planteado incluso no solo en Nietzsche, sino en otros filósofos de la construcción de pequeñas comunidades, sí, esa tribalidad, o sea, de pequeñas, mira, de pequeñas comunidades que son unas especies, yo las llamaría, y también lo he explorado por otro lado, que sería la construcción de pequeños círculos iniciáticos, lo llamo yo. Eh, También eso rompería un concepto que Occidente ha manejado mucho desde la Revolución Francesa, que era el tema de la igualdad. Mm. El tema de la igualdad, justo escuché algo de un escritor español ayer que se llama Arturo Pérez Reverte, y él decía una cosa que me gustó mucho, decía, mira, se habla mucho de igualdad, pero no somos iguales, o sea, somos seres desiguales, también es Nietzsche lo planteaba así. Eh, la igualdad tampoco puede ser planteada, decía Pérez Reverte, como si fuese la igualdad hacia abajo, dice él. Y los excepcionales, llámalo, con una inteligencia distinta, Mm. o en Nietzsche diría una inteligencia superior, deban ser igualados a la masa, o sea, a los de toda la vida, diríamos, a la gente común y corriente, en otros términos, para valer la expresión. Él decía, no, al contrario, vamos a crear círculos donde los excepcionales sean respetados en su excepcionalidad y los iguales sean incluso ayudados en su igualdad en la medida en que quieran también hacer cambios ellos mismos dentro de sus propias estructuras de igualdad. Pero dice a la gente, pues no se le puede obligar a que sea distinta de lo que ¿vale? Entonces, esta idea me gustó mucho y te la confieso porque es un ensayo que yo comencé desde muy joven, incluso en Manizales, te lo confieso. Cuando era profesor de filosofía, además en un seminario de curas, valga la expresión, que no tenía nada que ver conmigo y me dejaron decir lo que quería y lo hice y luego me fui. Pero al final era, curiosamente, era crear, es decir, yo era un profesor muy joven, tenía 25 años, enseñaba filosofía y me dediqué a buscar las excepciones dentro de los grupos. Entonces, empecé a ver realmente de los 30 o 50 chicos que tenía delante, quiénes estaban en este proceso y podían entender mis palabras, diríamos, ¿no? O Mm. podrían entender la filosofía, incluso entender a Nietzsche. Y fui creando pequeñas comunidades
Mm. de chicos y chicas incluso. Luego enseñé en un colegio femenino, hice lo mismo, o sea, atraer a esos que eran, entre comillas, más inteligentes, más que entendían mejor la palabra de lo que podría ser un cambio en el mundo. Entonces, Mm. logré transmitirles, la verdad que fue un experimento pedagógico muy bonito, lo confieso. Lo escribí, además, lo tengo en mis libros. Es cómo lograr construir esas pequeñas comunidades con ellos. Entonces, varié todos los códigos pedagógicos, te confieso que incluso los saqué del colegio, andaba con ellos en los parques, me iba con ellos de paseo, iban a mi casa, se sentaban conmigo no sé, los viernes, un día que habíamos fijado, iban, no sé, 10, 15 chicos, y empezamos a trabajar un método iniciático de conocimiento que era fuera de la academia. Ujú. Bueno, fue una experiencia fantástica, te lo digo. O sea, fue como abrir unas pequeñas comunidades, como tú dices, que era posible construirlas. Entonces, eso es posible. Digo yo porque lo Mm. viví yo personalmente. Al final, cada uno elige su destino, se mueve, pero estos jóvenes o adolescentes o niños que se mueven en estas estructuras son capaces de crear otras estructuras, diríamos, mucho más grandes si continúan esa especie de camino del conocimiento. Mm. Entonces, yo sí pienso que podríamos mover pequeñas comunidades pedagógicas así. Ahora tenemos las redes pueden mover mucho conocimiento, lo sabes, mucho Mm. conocimiento en el mundo entero. Ahora estamos comunicándonos, tú estás, supongo que en Bogotá, yo estoy en Madrid, estamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Todo esto implica que el conocimiento se está moviendo ahora en otros niveles, en las redes de otra manera. Y claro, las redes son un gran apoyo ahora para crear esto. Eh, mm, Habría que buscarlos, ¿verdad? Nietzsche pensaba que eh, mm, los eremitas del futuro, dice él, incluso en la primera parte de Zaratustra, serán como muy solos o en pareja, empezarán a buscar un nuevo conocimiento, el conocimiento de Zaratustra, que como sabes simbólicamente sube y baja, sube a la montaña. No te he dicho una cosa que es muy interesante. Hay dos interpretaciones del Zaratustra que me han gustado mucho. Una que hace Jung en un seminario que dio en Alemania, sobre los simbolismos del Zaratustra, esto de la altura, de la profundidad, de no sé qué. Y hay otra que también es muy interesante porque es la visión oriental, diríamos, de Nietzsche, que hace Osho, y que es también, así habló Zaratustra, visto desde Jung, a nivel psicoanalítico, lo que implicó fundamentalmente esto en la construcción de arquetipos, etcétera, y la Mm. visión que hace Osho de una figura como el Zaratustra visto desde la India. Entonces digo que también él apunta a eso, cómo los dos ven cómo es posible construir estas comunidades de conocimiento. Ahora, una cosa clave, y creo yo que se recogería incluso en tu experiencia de una universidad del futuro, es que estas son experiencias completamente individuales, o sea, son experiencias que hay que trabajarlas a la luz de individuos concretos, de personas concretas, de seres humanos concretos, que Mm. se meten como en una nueva estructura de conocimiento, donde, y también yo siempre lo reitero cuando pueda, el conocimiento es lo más importante de la vida. Eso. Entonces, no hay otro valor que el conocimiento. Ese conocimiento lo puedes llamar, no sé, sabiduría, filosofía, como te dije al principio, pero es lo que te marca como ser humano. El resto será siempre accidental, no es imprescindible. Incluso tu vida particular, de las relaciones que tú tienes, tu familia, lo que te rodea. Hay unos simbolismos muy especiales, incluso por eso los hombres de conocimiento casi siempre abandonamos la familia, es verdad. O sea, no abandonamos las estructuras familiares porque las estructuras familiares se vuelven muy pesadas. Yo recuerdo eso en textos, hasta en textos bíblicos. O sea, abandona a tu padre y a tu madre y sígueme. Esas cosas marcan un camino del conocimiento que es muy interesante de ver, porque realmente uno se enfrenta al conocimiento solo.
¿verdad? Y también el espíritu saja en vivo, ¿verdad? Decía Nietzsche en el Zaratustra. Si saja en vivo, cuidado, es que cuando te metes a este mundo, te sajas en vivo, o sea, es una experiencia vivencial única. Y a mí me gusta mucho recordarle, o le recordaba a mis alumnos eso, ¿no? O sea, si realmente te interesa solo el conocimiento, síguelo, síguelo. O sea, no importa lo otro, como casi que la anécdota que te dicen siempre que cuando estudias filosofía te vas a morir de hambre, o que cuando eres artista te vas a morir de hambre. Uno dice, no, no, tranquilo, que no me va a morir de hambre porque a mí no me interesa el estómago, sino mi cerebro. Entonces, es verdad, ya, yo estudié filosofía y si diría cómo me ha ido de bien, no lo creerías. O sea, no me he muerto de hambre por haber estudiado filosofía. Entonces, pienso yo que es también enseñarle a las nuevas generaciones eso que acabo de decir, que lo más importante es el conocimiento y que si el conocimiento te va a dar todo, pues ¿para qué quieres más? ¿Me entiendes? Eso más o menos es Mm. la expresión. Sí, hablando de la arquetipología también, ahorita leyendo un filósofo sueco que se llama Alexander Bard, él habla un poco de unos arquetipos del chamán o la persona que se puede mover como entre distintas comunidades y puede como intermediar, como una posición más mediadora. Y una de las preguntas ahorita que estamos como construyendo estos colectivos y que ahorita este sábado pasado estuvimos acá en la casa, ya como en un primer encuentro presencial con un grupo de personas acá en Bogotá, es muy interesante también como explorar cada uno qué es lo que más se le va bien hacer para que Sí. entre todos Mm. poder como saberlo y poner a las personas en el lugar más adecuado para que el equipo pues pueda ser más Mm. sinérgico, ser Sí. más potente. Y me ha gustado mucho incluso hacer los ejercicios con los estudiantes de pensar un poco sobre ese arquetipo como principal y que todos tenemos, lo que nosotros creemos que hacemos y se nos va bien, se nos va con facilidad y aquellas cosas que de pronto no tanto, pero que las podemos hacer, como el arquetipo secundario. Entonces, muy chévere que en esa exploración invita un poco también a reconocer como el papel del jugador dentro de un equipo. Entonces, me ha Sí. parecido chévere poder Sí. mirar eso y explorarlo con hombres y con mujeres, cuál sería como esa posición, cuál sería como nuestro rol ahí, nuestro papel, nuestro performance en ese espacio colectivo, porque si no se tiene esa claridad, a veces no fluye tan fácil las cosas. Ha sido como Sí. interesante eso, la Ujú. arquetipología de figuras, por ejemplo, que hay unas personas más enfocadas al conocimiento, que están más aisladas porque están buscando también como profundizar, incluso mucho de esa actitud chamanoide o chamánica, pues son personas que incluso están más separadas, incluso a veces con mayor como soledad y tienen como otros rasgos de aquellas Sí. personas que de pronto son como los cazadores o las personas que van a crear también otras dinámicas para el grupo y van a llevar como el alimento al grupo y van a conseguir los recursos y hay otras personas que van a estar más enfocadas también a... Entonces eso lo estamos explorando también en el grupo Vale. para mirar un poco cómo empezar a que cada uno pueda dar lo mejor de sí y que pueda hacer el mejor regalo para el otro y que pueda dar y poderle sacar el jugo, porque entre grupos también una de las cosas que yo he empezado a pensar es que se facilita mucho eso, como que cada quien en donde más lo puede hacer y también como la posibilidad también de aprender en esa diversidad a no a querer que todo el mundo sea como, porque a veces en la educación, a veces en la educación tradicional como que se mete todo el mundo como en un espectro como homogéneo de los aprendizajes que se requieren o de lo que se requiere, como pone unas metas para todos cuando realmente lo que tendría que empezar a mirar es como el arquetipo o la posición de cada quien para que en comunidad pueda generarse una comunidad de aprendizaje pues mucho más poderosa. Mm. Vale, muy bien. Muy bien. Sí, no, y también ten en cuenta que ocurre entre los maestros, que quizá no hemos hablado de ello, Mm, que los maestros que son excepción son muy pocos, lo sabes. O sea, en el fondo hay dos profesiones muy conservadoras que son el derecho y el magisterio. O sea, la gente es muy conservadora. Yo le he enseñado a maestros de bastante en Bogotá y saqué una experiencia muy interesante en la Javeriana, en la Facultad de Educación, hice investigación con ellos, de maestros del distrito, y los resultados también son alarmantes. O sea, yo no encontraba muy pocas excepciones mm, en los maestros de distrito, pues de oficiales diríamos, que hacían estas maestrías en la Javeriana, y me llamó mucho la atención como
el conservadurismo, la tradición, incluso había cosas que les molestaban, incluso que yo les dijera, o sea, porque yo soy, bueno, bastante beligerante en la manera en que se debía manejar la educación. Entonces yo pienso también que había que educar a los educadores también Primero. en unos planes que fundamentalmente apunten a crear maestros realmente comprometidos con una visión diferente, maestros diferentes, maestros que sean realmente progresistas, que abran espacios, que no castren los alumnos. Y entonces, y ni las alumnas menos, porque tú sabes todo el problema que tenemos con las mujeres, la mala educación que se les ha dado a las mujeres. Entonces, todo eso implicará abrir unos espectros de creación también de grupos de nuevos educadores, diría yo. Y ahora, en los grupos, pues también hay que tener muy en cuenta que a veces, pues los niveles, entre comillas, de conciencia de la gente que está dentro de un grupo no son iguales, a veces son muy heterogéneos. Entonces, claro, habría que pensar realmente cómo construimos unas especies de líneas de conocimiento, como decías tú, que apunte a quién es bueno para quién, pero también quién está pensando que el conocimiento realmente es transformador todo el tiempo y día a día, porque tenemos una gran tendencia, los seres humanos, a quedarnos estancados, ¿sabes? O sea, a sobrevivir dentro de las estructuras y a quedarse atrapado dentro de las estructuras. Y eso es muy fuerte porque parece que no. Yo me he encontrado gente muy inteligente, que es muy capaz de muchas cosas, pero que reproduce las estructuras del sistema de una manera, ¿me entiendes? O sea, casi como poniendo simbólicamente, le interesan muchas cosas en el conocimiento, pero su vida cotidiana es lo que es para miles de personas, la misma, ¿sientes? Es una reproducción de mecanismos de poder, o sea, lo que yo quiero es tener un carro, tener una casa, esas cosas al final son mecanismos burgueses donde la gente cae atrapada en el consumo, en la ropa, en la comida, que yo te lo digo también porque lo veo mucho en Colombia, ¿no? Ese modelo casi muy norteamericano de centros comerciales, del consumo fácil, que ya, bueno, afortunadamente en Europa ya eso ya se ve un poco como, ahora más con la crisis que tenemos, la gente se lo piensa más ya para consumir de esa manera, como se consumió aquí hace de 10 o 20 años, ¿ves? Que ya no es igual, ¿vale? Se podría pensar en un proyecto piloto también de formación de maestros también, Sí, porque creo sí, que ahí está el radique. Yo creo que como política pública, un buen, si Gaviria, por ejemplo, ahorita que está en el ministerio, podría estar sí, pensando en habilitar espacios donde haya mayor intercambio entre los maestros, donde hayan mayores espacios de aprendizaje, pero no vía solamente el diplomado o el curso, sino como dando espacios en los mismos espacios educativos para que haya esa posibilidad de que ellos sí, empiecen a aprender, porque es que el aprendizaje de ellos, por estar pensando siempre en la enseñanza, se les olvida que ese camino del conocimiento se obstaculiza. Y cuando se obstaculiza, pues se queda uno con las visiones más conservadoras sí, y se queda como paralizado en el desarrollo. Entonces yo creo que un buen proceso sería como unos años sabáticos para los maestros donde estén dedicados es a formarse ellos y a formarse, sí. como lo que están proponiendo por ahí. También he escuchado los monasterios digitales, como unos espacios donde los maestros se puedan encontrar con otros y conjunto con otras personas que los puedan facilitar pues espacios de transformación, ellos vayan, porque si no se hace eso permanentemente, Sí, se cae fácilmente otra vez vale. en el estatuto como tecnocrático de la educación, de estar llenando cosas, formularios y vainas, que eso realmente es Sí, absurdamente obsoleto. mira, Andrés, se me ocurre una cosa y quiero que lo tengas ahí. A ver, yo soy en este momento de concretar los proyectos. Esto que hemos hablado es muy interesante, como lo ves. Es un proyecto que podría ser piloto de una Mm, educación para el futuro. A mí se me ocurre, yo estaré en Colombia a finales de enero. Se me ocurre que puedo conseguir una cita con el ministro. Creo que él está muy interesado en este tipo de cosas, también del Ministerio de Cultura. mm, También podríamos tener una reunión con Patricia Ariza mm, y plantearles como proyecto eso. Eso es mm, lo que acabas de decir. Yo al Ministerio de Educación le podría plantear eso, un proyecto de formación de maestros. En otra órbita,
Digo que sé que les va a interesar porque ellos están buscando interlocutores. Entonces, podríamos plantearlo así. Nos reuniríamos antes un grupo de personas, yo consigo unas citas desde acá Maravilloso. exactamente, y nos vamos a ver sobre todo esos dos ministerios, porque creo que te va a interesar mucho Sí. esa relación con cultura y con educación, ¿vale? Bueno, maravilloso. Dando un salto ya como para ir cerrando también nuestra conversa, Sí, de pronto algunas cosas que nos quieran comentar que de pronto ya no yo no te pregunte a ti, sino que tú de pronto quieras hablar algo de algo que te parezca importante o alguna pregunta importante, algo que quieras redondear, por donde tú sí. quieras. Ya no, ya te he preguntado mucho. No, Ya, pues la verdad no hemos hablado de algo que sí, aunque sea corto, sí, para que vamos terminando, te doy una pincelada, es sobre el tema migratorio. no, El tema migratorio, te decía en algún momento que ha sido muy importante para mí, ha sido todo un aprendizaje. Es un universo muy curioso, lo hemos trabajado todo este tiempo acá. Tengo una visión de la migración, creo que también muy pasada por mi propia formación. Eh, la migración ha terminado siendo realmente un drama humano. Eh, y justo en el caso de Colombia, la migración colombiana ha sido de sangre desde 1990 hasta ahora. Eh, Somos más de 6 millones o más de colombianos en el mundo. Eh, la gente que se ha ido de Colombia por múltiples razones también es gente bastante fragmentada, a veces muy desorientada. Lo que se llama el proyecto migratorio tampoco es tan fácil de asumir. Tenemos en general pérdidas muy fuertes. Hay cosas que se llaman el desapego y la soledad. Hay una cosa que también llama síndrome de Ulises, que lo hemos estudiado. Es el abandono de un país, pero el no incorporarse nunca al otro. Alguien lo llamaba también el síndrome del avión, que dice que es como si hubiéramos quedado atrapados en un avión. La gente se va, pero nunca llega. Eh, es decir, en conclusión, tenemos un problema de salud mental muy complejo. La gente después de vivir aquí fracasa muchas veces en el proyecto migratorio. Lo único que quiere es volverse, pero piensa que va a encontrar el mismo país que dejó cuando se fue. Y desde luego, pues el país ha cambiado. Y claro, no hay trabajo, no encuentra a sus familiares, hay unos problemas afectivos de pareja muy complejos, de familia. Entonces, pues en conclusión, creo que el tema migratorio lo vamos a abordar ahora con más seriedad. Estoy muy complacido de que el nuevo gobierno está también muy interesado en trabajar con los colombianos en el exterior. También estamos ahí en primera fila, pero quiero pensar que hay que darle una redefinición al tema migratorio e incluso el tema de la cultura colombiana a la luz de la internacionalización. Y el Ministerio de Cultura quiere poner en marcha una cosa que llama Colombia Extendida, que es cómo trabajar la cultura de los colombianos en el mundo. Cosa que queremos aprovechar como este momento histórico que está viviendo Colombia para generar procesos que nos van a convenir mucho a todos, incluso abrir centros de Colombia culturales en el mundo. Tenemos planteado abrir unos 20, que wow. implicará como construir cultura realmente internacional, pero no cultura burguesa colombiana, sino cultura popular, incluso afrocolombiana, indígena, Maravilloso. expresiones populares, regionales, que puedan ser recogidas en el mundo entero, ¿vale? Eso quería contarte también de esa Sí, parte de la maravilloso. Me migración. acuerdas mucho también una invitada, una amiga que está ahorita en Alemania, que fue como mi directora de maestría y ella está como en proyectos también muy conectados con temas migratorios allá en Alemania, que hay un gran Sí, flujo de migración ahorita en estos momentos y trabaja con jóvenes y ella me contaba de una experiencia pedagógica donde ella hizo un viaje con los chicos que estaban de diferentes partes del mundo a contarles un poquito de la salsa y los llevó como a tener un viaje por nuestra riqueza cultural y para ellos fue muy potente. Entonces, como sí, que sí. potente también todas esas iniciativas que se pueden hacer para que la gente pueda tener un sentido también más rico
interior a través de las expresiones culturales, que sea también una manera también de mantener ese espíritu en otro lugar y no quedar Claro que sí. como cojo con eso. Entonces me parece muy, muy interesante todo eso que cuentas. Bueno, Álvaro, pues una Bueno, alegría haber compartido contigo. Estaremos igualmente. viéndonos en enero. Y Claro, bueno, creo que se hablaron cosas muy importantes, así muchas como gracias. muy fluido, sin un formato así como tan Muchas fuerte, pero gracias. entonces por acá te esperamos y un Claro que sí, abrazo. ¿no? Seguiremos en contacto y desde luego, pues mucho éxito con esos proyectos, Andrés. Me parece que son muy, muy importantes, ¿vale? Muchas Para el gracias. futuro. Chao, Álvaro. Bueno, Que hasta estés luego. bien. Chao, Hasta hermano. luego.